una de las condiciones de la mirada holística es la multidimensionalidad, es decir, la posibilidad de enfocar un mismo fenómeno tratando de ver sus distintas dimensiones. Todo fenómeno complejo, como la crisis contemporánea, que es lo que estamos hablando, se manifiesta en múltiples dimensiones y así también se puede interpretar. Vamos entonces a tratar de abordar por lo menos 3 dimensiones principales que a su vez se ven reflejadas en 3 procesos sociales simultáneos y entrelazados. Así como distinguimos dimensiones, es importante después encontrar la interrelación entre estas dimensiones. La primera dimensión que vamos a tratar es la dimensión epistemológica. De la crisis. Acá vamos a poner crisis contemporánea. De este lado vamos a hablar de las dimensiones. Hoy por lo menos vamos a hablar de 3 dimensiones, 3D. Y de este lado vamos a hablar o mencionar los procesos sociales que se relacionan o que manifiestan estas dimensiones. Muchos autores consideramos que detrás de las múltiples manifestaciones de la crisis hay una raíz común y que esta raíz común es la forma en que pensamos en Occidente y que se elaboró durante la modernidad, es decir, desde el siglo XV en adelante, con los fenómenos de la revolución científica, después la ilustración, la revolución industrial, la modernidad, tal como la conocemos hoy. Detrás de este mundo moderno y postmoderno o hipermoderno en el que estamos, hay como un entramado de ideas, de conceptos, de valores, un paradigma, una especie de paraguas conceptual, que también tiene implicados valores como el valor de la competitividad, el valor de ganar o consumir por sobre todas las cosas, la idea de que el mundo es solo materia y no es nada más que eso, de que el pensamiento racional es el mejor y el más verdadero, en fin, después veremos los distintos rasgos de este paradigma, pero en ese nivel, en el nivel del paradigma inscripto subyacente, encontramos la dimensión epistemológica de esta crisis, la posibilidad de explicar la crisis como un cambio de paradigmas que primero se dio en el campo de la ciencia, cuando a principios del siglo XX se renueva la física con la relatividad, con la cuántica, después en las ciencias sociales, con el pensamiento sistémico, con la diversa variedad, las nuevas maneras de las teorías sobre los campos morfogenéticos, etc. Cantidad de nuevas teorías que fueron habilitando, inaugurando una forma de ver el mundo y de comprenderlo en forma más integral y holística, lo cual no quiere decir que este sea el modo vigente o preponderante actualmente. Pero este es el proceso en el que estamos. Detrás de esta dimensión y explicación epistemológica que podemos dar de la crisis, entendida como un cambio de paradigmas, subyacen otras dimensiones más profundas. Hay una dimensión de orden espiritual o del alma, o anímica, que tiene que ver con la ruptura que se produjo durante la modernidad de todos los niveles sutiles, espirituales y trascendentes. Y esta ruptura del ser humano considerado como fuera, como no formando parte del universo y de la trama vital, sino como dueño, casi, rey de la creación. Y su corte también, no solo con
la idea de Dios, sino con una idea mucho más abarcativa de lo que puede ser lo sagrado, que no necesariamente esté ligada a las religiones oficiales. Esta dimensión anímica y espiritual, de la cual nos vamos a referir en el segundo módulo, cuando hable de las heridas de Occidente, porque allí reside como uno de los, podríamos decir, de las raíces profundas en lo anímico, en el tema del alma, lo vemos reflejado en el proceso del despertar espiritual. Esta búsqueda de nuevos caminos, de nuevas terapias alternativas, la gran necesidad de encontrar caminos de autoconocimiento, de autotransformación, como resultado, digamos, positivo. También, por supuesto, que como un resultado negativo de la crisis espiritual, vemos lo que vemos en el mundo contemporáneo, la falta de valores, bueno, el exceso de violencia, la depresión como males, la angustia como males casi aceptados, como naturalizados como parte de la condición humana. Sin embargo, es importante darse cuenta de que no tanto esta forma de pensar como esta forma de conectarnos con el universo y con lo trascendente no son parte de la naturaleza humana, son productos históricos de un proceso social y cultural que tiene sus bases económicas también, pero es una manera, no es la manera. Encontramos una dimensión, esto siempre como ampliando la mirada, ¿no? Yendo desde lo más pequeño hasta lo más grande, una dimensión todavía más amplia, que es la dimensión evolutiva de la crisis. ¿Qué significa esto? Lo que hablamos al principio, en este momento de transición, podemos estar viéndolo como simplemente, bueno, ya los sistemas de pensamiento se cayeron, ya no nos sirve para explicar esta complejidad del mundo moderno, hay un cambio de paradigmas. Nos sacamos un anteojo, nos ponemos otro. O lo podemos explicar como un tema anímico, espiritual, pero también lo podemos ver como un momento de transición de la conciencia colectiva, como un momento de cambio profundo, donde todo se está transformando. Entonces, allí encontramos que si lo ponemos en su conjunto, en su perspectiva amplia, lo que está pasando es un fenómeno de ampliación de la conciencia colectiva. Ampliación de la conciencia colectiva. Entonces, desde este punto de vista, enfocar el momento actual como un momento de transición, de cambio cualitativo, de algo que está sucediendo, tal vez incluso desafiando la misma configuración neuronal de la especie humana, porque es la especie humana la que ha tenido una gran incidencia en el fenómeno de la crisis contemporánea, puede ser una manera mucho más comprensiva de ver lo que está pasando. Vamos a entrar un poquito en la dimensión epistemológica, que es la que yo desarrollo fundamentalmente en mi libro, del reloj a la flor de loto. Y lo primero sería empezar por comprender bien de qué se trata, qué es un paradigma, porque ese es un término que se ha usado tanto, que también se ha desgastado, y hoy se usa para cualquier cosa. Entonces es importante, cuando uno usa un término con un sentido específico, aclararlo. Tradicionalmente, la teoría de los paradigmas, enunciada por Thomas Kuhn, también en la década del 60, una década que ya dije que fue muy importante desde muchos aspectos, se aplicó a teorías científicas que regulaban la manera de hacer ciencia durante determinado periodo histórico. Y él analizó el fenómeno del paradigma de Copérnico, la interpretación del sistema solar y el cambio del sistema medieval al sistema heliocéntrico. Pero con el tiempo la acepción de la palabra paradigma se ha ido ampliando, y yo personalmente la tomo en un sentido más amplio, que no solo se refiere
a concepciones o teorías científicas que regulan la manera de hacer ciencia, sino a cómo un paradigma se amplía a nivel de la cultura y genera una red de conceptos que regulan la manera de otorgar significado durante determinado momento, pero que también trascienden el tiempo y trascienden el espacio. Un paradigma en esta acepción holística es una gran configuración simbólica de naturaleza cognitiva, valorativa, emocional y somática, que se construye colectivamente y que regula la manera de atribuir sentido y significado a las cosas dentro de una comunidad humana a lo largo de cierto periodo histórico evolutivo. Para comprender entonces más acabadamente de qué se trata este fenómeno de cambio de paradigmas, esta dimensión epistemológica de la crisis, es importante ponerlo como en la línea histórica, que nosotros por nuestra deformación lineal y moderna lo pensamos el tiempo siempre como una cosa lineal, pero ya sabemos que no es lineal, que tiene un devenir más cíclico y más espiralado. Pero a los fines de la explicación es importante entender que podríamos decir en Occidente, manteniéndonos dentro de la tradición occidental, encontramos tres grandes paradigmas o configuraciones simbólicas que han condicionado la manera de pensar. La concepción y está basada en la forma de comprender al universo o de ver el universo. La primera es la concepción geocéntrica, la que pensaba durante la antigüedad y hasta la Edad Media que la Tierra estaba en el centro de un sistema estático, cerrado, circular, y la Tierra era el centro. Entonces, la identificación del ser humano era con la Tierra, que es un cuerpo de energía femenina, si queremos, pero es un sistema cerrado, estático, que condicionó mucho la forma de vivir hasta la modernidad, por lo menos el siglo XIV, XV, cuando se empieza a producir este crack del sistema de creencias tradicional, que situaba, insisto, la Tierra en el centro, las estrellas como girando en órbitas circulares alrededor, y a Dios como una presencia externa a la cual había que obedecer y que ponía en marcha este universo de círculos concéntricos. Después del siglo XV hay muchos fenómenos que convergen desde el surgimiento del capitalismo, el Renacimiento, la Revolución Industrial, pero bueno, vamos a simplificar viendo que todo este fenómeno que llamamos histórico modernidad, hasta el siglo XX, que lo podemos poner por acá, fines del XIX, se construye una nueva manera de ver el mundo y de situarse en el mundo, que es el sistema heliocéntrico, en donde ya la Tierra, en lugar de estar como centro del sistema, se desplaza. La Tierra gira alrededor de otro centro, que es el Sol. Y las órbitas ya no son circulares, sino que son elípticas. ¿Se recuerdan a Kepler con sus famosas leyes de Kepler? Que bien le costó durante este periodo del inicio de la modernidad luchar por esta idea o cambiar esta idea de que las órbitas eran circulares, porque había muchas anomalías en los movimientos de los planetas. Bueno, finalmente el sistema heliocéntrico, entonces, cambia de centro. El sistema de la modernidad pone el centro del sistema desplazado, es decir, que acá lo que se produce, la Tierra, el ser humano ya no se identifica con la Tierra como un cuerpo estable,
central y que genera un sentido de pertenencia, sino que el ser humano se identifica con el Sol y allí se produce un descentramiento. Entonces, aquí hablamos de una conciencia solar, acá hablamos de una conciencia geocéntrica. Todo esto tiene muchas implicancias. Durante este momento de la modernidad y junto con la construcción del sistema heliocéntrico, se construye este nuevo, estamos situándonos en esta época histórica, nuevo paradigma del heliocentrismo, que tiene como consecuencia la instauración de la sociedad contemporánea. ¿Qué pasa a comienzos del siglo XX, fines del XIX? Este sistema mecánico, por supuesto, una de las consecuencias fue que el hombre se descentró, la conciencia humana se descentró, se consideró él el centro de este universo, se identifica con lo solar. Y a Dios, chao, se anula como innecesario dentro de este sistema, porque se construyen como leyes de funcionamiento mecánicas, previsibles, determinísticas, que regulan este nuevo paradigma, que por eso lo llamamos mecanicista, materialista, racionalista. Son toda una serie de rasgos que están relacionados. La concepción de que el universo es solo materia, medible, mensurable, y básicamente la preponderancia de lo técnico, de lo operativo, del resultado y no de los procesos. Esto empieza como a quebrarse desde fines del XIX y desde comienzos del XX, con un fenómeno muy convergente de teorías científicas desde la física, de las vanguardias artísticas que rompen con esta ilusión del realismo, de ver el mundo o de creer que el mundo es como lo vemos. De modo que en el siglo XX se inaugura un nuevo paradigma o se abre la posibilidad a partir de varios nuevos paradigmas. Los paradigmas físicos, la crisis de la lógica y la matemática, en fin, sería como un fenómeno de convergencia que da lugar ya a un nuevo descentramiento. Cada cambio de paradigmas implica abandonar la ilusión de un centro para descentrarse. Estoy hablando de qué es lo que le implica a la conciencia humana y situarse en otro sistema o en otra lógica. El siglo XX lo que establece es ya no un solo sistema, sino la posibilidad de sabernos como parte de infinitos sistemas. Entonces, en realidad, pasamos a la idea de que no hay un solo centro. Hay múltiples centros, múltiples galaxias, la nuestra es solo una, y están todas interrelacionadas. Y todo depende de desde dónde miremos, y el mundo se va a construir, y no solo el mundo físico como espacio, sino la relación espacio-tiempo también como una dinámica, en función del lugar del observador. De modo que acá vuelve a haber un descentramiento que podríamos llamar más cosmológico a este paradigma, y surge una nueva forma de conciencia, que es la que en realidad está surgiendo, y nos cuesta tanto el cambio, porque tenemos que renunciar a esta ilusión de ser el centro solar, porque acá lo que está surgiendo es una nueva forma de conciencia descentrada que asume que no es el único centro. Podríamos llamarla estelar. Es interesante que acá estamos viviendo la tensión de este pasaje del paradigma moderno, posmodernidad es un epígono del paradigma moderno, a este nuevo paradigma que anuncia una nueva forma que todavía no está, pero que ya
intuimos que está emergiendo de forma, de muchas maneras, tal vez más sutiles. Aquí estamos frente a un mundo que cae y acá estamos frente a un mundo que emerge. Y la verdad que nosotros estamos como ensartados en la mitad de este proceso. Por eso tal vez esto de vivir en crisis sea algo tan difícil y que requiere tanto esfuerzo de comprensión, de acompañamiento y de transformación personal.